Entonces vamos a hacer la clase un poco más dinámica con ejercicios y como pequeñas auditorías, y vamos a ir haciéndolas más grandes a medida que ustedes ya manejen más. La auditoría del efectivo, que es la auditoría a las cuentas del efectivo, lo que busca es ver la correcta aplicación de los procedimientos en el área del efectivo, porque es una de las partes más importantes de la empresa, porque constituye la liquidez, y una empresa sin liquidez va a la quiebra, no tiene cómo hacer frente a sus obligaciones. Entonces, y también es una de las áreas de mayor, digamos, desfalco, fraude, pérdida, porque estamos hablando de dinero que está en efectivo, en caja chica, y el dinero que está en el banco. El objetivo de una auditoría en la parte del efectivo dice que es cerciorarse de la autenticidad del efectivo en poder de la empresa y de instituciones de crédito. Cerciorarse de la adecuada presentación del efectivo en el estado de posición financiera. Determinar la correcta conversión de monedas extranjeras en función a la equivalencia. Cerciorarse de que las cuentas bancarias estén precisamente a nombre de la empresa, y cerciorarse de que la empresa puede disponer libremente de los fondos. Entonces, en una parte de control interno es lo que vemos que cuántas cuentas bancarias tiene la empresa, con qué bancos, quiénes son las firmas libradoras de esos cheques, quién es el representante legal ante el banco, que estén a nombre de la empresa, o sea, correctamente. Esa es la parte, digamos, de control interno, pero también está la parte de las cantidades, que las vamos a ver por medio de que hacemos los arqueos a las cajas chicas, los arqueos sorpresivos, y para las cuentas bancarias tenemos las conciliaciones bancarias. También se permite hacer lo que son confirmación de saldo o de información que vos necesites. Entonces la puedes pedir al banco. Puedes mandar cartas pidiendo información acerca de la empresa. Obviamente que el banco te va a aceptar solo cartas que sean firmadas por representante legal. Entonces de ahí podés encontrar mucha información que necesites. Allí también está un dato interesante sobre determinar correcta conversión de moneda extranjera para todas las cuentas bancarias que tenemos en otras monedas, por lo general en dólares. Entonces vemos qué tipo de cambio estamos utilizando en el registro contable. Por lo general, en contabilidad se usa, si vos trabajas con Banpro, Bancentro, entonces utilizas el tipo de cambio del banco, que es diferente al tipo de cambio del Banco Central, y por eso es que te va a dar al final un ajuste por diferencial cambiario. Entonces siempre tenemos que revisar esa parte en lo que son las conciliaciones bancarias en dólares. ¿Qué es lo que necesitamos saber de control interno en el efectivo? En lo que son las cobranzas y las entradas, existe un adecuado control físico sobre las facturas pendientes de cobro. El control físico de las facturas permite identificar oportunamente las que deben enviarse al cobro. O sea, si vos tenés tus entradas de efectivo por medio de venta, vendiste, y entonces la persona te paga en efectivo, el dinero que está en tu factura es el dinero que vos tenés que tener físicamente en caja. Ahí no hay dónde perderse. Y si es una factura al crédito, entonces también identificar qué facturas son al crédito. Por lo general, las facturas tienen unos cuadritos para marcar si es al contado o al crédito. Entonces, aparte, llevas tus facturas de contado que indicarían el monto de dinero que está en caja, y aparte la factura al crédito que van para contabilidad. Existe un adecuado control contable sobre la fecha de vencimiento de la factura.
En este caso, por lo general, si hay una persona de cobranza, es la que va a estar encargada de ver los vencimientos de la factura y haciendo el adecuado cobro para poder contar con ese efectivo. Las facturas para su cobro se relacionan en un formulario prefoliado o en un listado computarizado. Por lo general, todas las facturas, como decía anteriormente, las facturas ya están en consecutivo. Ahora que existe la ventanilla electrónica tributaria, entonces por ahí se piden las facturas, las numeraciones a la DGI. Antes era que se pedían, no había un control y entonces por lo que existían muchas dobles contabilidades en las empresas, donde las empresas mantenían un formulario de facturas para la DGI y otro formulario que el formulario real donde iban facturando, ahí tenían todos sus ingresos y tenían otra numeración, otro paquete de facturas impresas que eran las que presentaban a la DGI. Entonces ahora difícil que haga esto la empresa, es más difícil porque la DGI está controlando todas las numeraciones de la factura y por lo tanto si vos vas vendiendo, vas utilizando las facturas en consecutivo y si anulas, te equivocas. Entonces para eso por lo general la empresa tiene sellos de anulado y tienen que estar todas las copias ahí cuando es un anulado. Las facturas entregadas a cobradores están respaldadas con los correspondientes acuses de recibo firmados por dichos empleados. Bueno, las empresas tienen control sobre sus cobradores para que entreguen pues todo el dinero que recolectan. Los cobradores están afianzados considerando el monto máximo de valores bajo su custodia. Prevén los controles que el departamento de cobranza no tenga acceso al efectivo. Al terminar sus gestiones diarias, los cobradores entregan el efectivo recaudado directamente a caja. Eso siempre tiene que ser así. Las cobranzas del día es depositada intacta oportunamente a bancos. Y entonces diarios tenés que llevar al banco todo lo que reunís. Por lo general al final del día y algunas veces tenés que hacerlo al siguiente día, a primera hora. ¿Sí? Si no pudiste al final del día, entonces lo llevas al siguiente día. Las facturas no pagadas a cobradores se reprograman para insistir en nuevas gestiones de cobro. Hay una política bien definida para clasificar la cartera vencida e identificar la que se considera de cobro dudoso. Por lo general hay políticas de acuerdo a los días. Las empresas van clasificando la cartera A, B, C, D de acuerdo a los días de antigüedad de los clientes. Hay un enlace de información entre cobranza y contabilidad sobre cartera de cobro dudoso para efectos de actualizar la estimación respectiva. Entonces eso tiene que ver con tus créditos, estarlos monitoreando y ver sobre cómo van pasando de crédito vencido, crédito moratorio, crédito en cobro judicial, que ya sería lo último, que ya ahí la estimación va aumentando porque vos ya vas previendo que ese cliente no te va a pagar. Entonces tenés que ir aumentando tu estimación para cuentas incobrables. En lo que son las salidas de efectivo, hay que ver que la autoridad sobre las salidas de efectivo esté clara, totalmente y formalmente definida. Todas las salidas de efectivo estén sujetas a dicha autoridad. Tiene que haber un responsable para poder entregar efectivo. Todos los desembolsos se hacen con cheque nominativo. Era lo que les decía la otra vez, el sábado pasado, que todo lo que se recauda de ingresos de efectivo se tiene que ingresar al banco, depositarlo, y después se tienen que hacer todos los desembolsos por medio de cheque. Que existe la caja chica, pero se supone que es para gastos menores. Está prohibido emitir cheques al portador o a nombre de nosotros mismos.
la emisión de cheques se basa en un mínimo de 2 firmas mancomunadas. Otra de las formas más importantes de control sobre las cuentas bancarias, porque decíamos que si hay solo una firma, entonces solo esa persona revisa, pero si hay dos, ya son 2 personas las que revisan y entonces hay más control. Por eso es que por lo general tienen que haber firmas mancomunadas. Está prohibida la firma de cheque en blanco. Comentaba que los cheques en blanco es muy difícil, o sea, no debería de pasar. Pasa algunas veces, por ejemplo, contaba en otra clase, creo, para cuando mi jefa viajaba a Estados Unidos, entonces me dejaba cheques en blanco firmados, pero puede que la empresa tenga prohibido firmar de cheque en blanco. Pueden haber situaciones así donde se puedan dar. La secuencia numérica de cheques está controlada y asegurada. Los cheques anulados son apropiadamente cancelados y archivados. Por lo general también puede que exista un sello de cancelado o simplemente lo rayas con lapicero. Y después ya ese cheque ya rayado, el banco no se lo va a cambiar en caso de que se te pierda. Por eso es, por ejemplo, los cheques en blanco no deben de existir porque una persona encuentra un cheque en blanco firmado y entonces vos lo llenás y después te vas al banco a cambiarlo. Y por lo general tienen que estar bajo resguardo, enllavados en caja. En el caso de que tenga los talonarios de cheque se custodian bajo suficientes medidas de seguridad, igual los talonarios los tenés que tener ahí en una cajita de enllavado para que nadie tenga acceso a ello. Solo la persona que elabora cheques tiene que ahí estar sacando del talonario y llevar su control, obviamente. Las cuentas de cheques se concilian mensualmente por escrito, se investigan y registran oportunamente los ajustes contables que de ellas se derivan. Por lo general, el contador está haciendo sus conciliaciones mensualmente, porque para poder cerrar contabilidad tienen que estar realizadas las conciliaciones, pero en la parte de auditoría las volvemos a hacer, es con reconciliación. O sea, aunque están hechas, siempre el auditor va a confirmar que todo esté correcto. Por eso es que las volvés a hacer. Por eso, igual como explicaba en planilla, volvés a hacer las planillas, los cálculos, pues siempre para confirmar que lo que está haciendo el contador de esa empresa está bien. Las conciliaciones de las cuentas de cheque se hacen por un empleado distinto al que maneja y controla dichas cuentas. En la parte de control interno, de asignación de responsabilidades, nos dice que tienen que ser varias personas las que están en un mismo proceso o una transacción. Entonces una persona es la que elabora cheque, otra persona es la que firma cheque y otra es la persona que los entrega. Por lo general en pequeñas empresas donde hay pocos trabajadores, puede que el mismo trabajador haga muchas cosas y ahí es donde se pierde, digamos, control interno. Para mí, las empresas pequeñitas de 10 a 20 personas, trabajadores, no cuentan con control interno. Es muy difícil, porque comenzando por esto de que sean varios participantes en una transacción, cuando hay pocos trabajadores, entonces muy difícil se va a dar esto. Pero en empresas medianas a grandes ya tiene que haber un buen sistema de control interno donde hay varios trabajadores en cada departamento y se puede hacer este tipo de delegación de responsabilidades en una misma transacción. Las facturas y documentos pagados se cancelan con un sello fechador, previniendo su nuevo uso para un pago duplicado. Siempre tienen que haber un montón de sellos en la empresa. Pagados o cancelados, anulados. Todos estos son muy útiles y casi siempre están en el departamento de contabilidad. El pago de factura requiere la revisión previa de precios, condiciones de crédito, autenticidad del servicio de la mercancía respectiva. Por lo general lo hace el vendedor, digamos, pero puede que también caja tenga acceso dentro de sus responsabilidades a revisar factura por si hay errores.
Por lo general, en estas empresas comercializadoras son los vendedores los que están facturando y la factura le cae a Caja en el sistema. Y entonces Caja con esa factura recibe el dinero. Hay un funcionario que autorice previamente el pago de facturas con facultades formalmente asignadas para ello. Entonces esto va dentro de los procedimientos siempre de control interno. En la delegación que estamos hablando de una transacción donde sean varias personas participando. Puede que en empresas grandes hay, en empresas pequeñas no hay. No se puede hacer este tipo de cosas y por eso es que no existe control interno. Para los fondos fijos y variables lo que se busca es que si existen políticas por escritos para el manejo de fondos fijos, por lo general para Caja Chica siempre tiene que haber una política de Caja Chica. Aunque hay empresas, vamos a lo mismo, empresas pequeñas que no la tienen. Y es ahí donde se dan los grandes descontroles en los fondos de Caja Chica. Porque las personas que tienen las Cajas Chicas se creen pues los dueños de esos fondos. Pero si hay una política definida, una vez que se asigna a la persona como tenedor de fondos de Caja Chica, entonces se le entrega el manual para que lo lea. Y entonces ahí va a ver cuál es el destino, cuáles son los usos, cuál es la aplicación de ese fondo. Entonces no se puede equivocar, digamos, porque vos ya como empresa le enseñaste cuál es la política para el manejo de esos fondos. Y entonces en el caso de que un arqueo sorpresivo, esta persona tenga errores, entonces vos le aplicás un memorándum teniendo en cuenta el manual del uso de fondos. Por lo general siempre va a haber, pero siempre hay empresas pequeñas que ni siquiera lo tienen. Los fondos fijos y variables están manejados por empleados formalmente designados, siempre están designados, no es todo mundo el que tiene un fondo fijo de Caja Chica. En las grandes empresas, por lo general, tienen varias personas fondos de Caja Chica, todos los gerentes de área, el gerente general tiene fondo de Caja Chica, y puede que una persona de bajo cargo, pero por lo general todos los gerentes tienen fondos de Caja Chica. Existen cartas de responsabilidad firmadas para cada uno de los responsables. Cada vez que se le entrega, se tiene que entregar con una carta de entrega de fondos que la tiene que recibir la persona que tiene en su poder la Caja Chica. Se efectúan arqueos sorpresivos, siempre el contador lo tiene que hacer, y en auditoría, en compañía del auditor, un arqueo sorpresivo a los fondos para ver si constatar que los fondos están intactos. Porque aquí los fondos pueden estar en recibos, en comprobantes o físicamente que tiene el dinero la persona. Dicho arqueo consta por escrito, siempre tiene que firmar la persona que hace el arqueo y la persona que está siendo arqueada. Existen plazos bien definidos para el rescate de vales provisionales contra comprobantes. Alguien me preguntaba una vez cuál era la diferencia entre vales y comprobante. Entonces el comprobante definitivo que le llaman es cuando por ejemplo, un gasto de viático de transporte, donde el transporte no te da un recibo. Si vos te montas a un bus, el cobrador no te va a dar un recibo. Entonces, eso vos lo haces como un comprobante que la empresa ya diseñó, un comprobante formal o informal, pero al final, digamos, es una formalidad. Y el otro es cuando vos entregas dinero. Los vales previsionales es cuando vos entregas dinero, pero esa persona te firma un vale, pero posteriormente él te va a llevar una factura o un recibo. Entonces, dice aquí, existen plazos bien definidos. Yo te entrego hoy cuando vos me vas a tener que dar esa factura o ese recibo, para poder después eliminar el vale provisional y reemplazarlo por la factura que vos me llevaste. Eso tiene que estar bien definido en la política. En la política de Caja Chica, ahí tiene que estar estipulado cuántos son los días máximos que yo te puedo esperar a vos para que me lleve el recibo o la factura.
Los vales provisionales son autorizados por una persona con facultades formalmente asignadas y por lo general el tenedor va a firmar. Y los vales provisionales son nominativos, incluyen la firma de recibidos, obviamente. Digamos que mientras ese dinero ande en la calle, tu forma de asegurar que vos entregaste ese dinero es con la firma, por eso es que se hace el vale provisional y obviamente con la firma del beneficiario, que eso es lo que más importa para vos como tenedor de esos fondos y que tenés que dar cuenta de ello. Los vales provisionales incluyen clara mención del propósito del anticipo o salida, obviamente ahí tiene que quedar registrado qué es lo que se va a hacer con esos fondos. Los comprobantes pagados con el fondo se cancelan de inmediato con sello fechador de pagado para evitar que vuelvan a utilizarse. Siempre lo mismo con el uso de sello. Se respetan los límites establecidos para efectuar pagos con el efectivo de fondo. Dentro de las políticas tiene que estar establecido cuánto es el máximo del desembolso de caja chica. Por lo general, digamos, en caja chica medianas van a ser 900 córdobas, 950 córdobas, porque se supone que pagos factores mayores a 1000 córdobas tienen que retener según la ley de concertación tributaria, y por lo general el tenedor no va a tener un talonario de retención. Y los fondos son suficientes para su propósito y no implican inmovilizaciones. Las reposiciones se llevan a cabo en plazos razonables, una vez que se te va terminando la caja chica. Eso está dentro de las políticas también, que puede ser que 60-70% que ya gastaste de los fondos, entonces la volvés a pedir el monto y así. Bueno, pero siempre va a quedar en las políticas. No, porque dentro de política vos no tenés que esperar a que se te terminen. Si tenés 5,000 pesos como fondo, no vas a esperar a que se te acaben los 5,000 para volverla a pedir, porque siempre vas a tener ese fondo. Siempre tenés que tener el fondo por cualquier emergencia. Entonces puede que al 60% que esté consumido el fondo, entonces la pedís el reembolso. Pero eso siempre queda dentro de política. Por eso es que al final una empresa que no tenga política es como un alboroto, pues. Los cheques para reposición son nominativos, siempre tienen que salir a nombre de la persona que tiene el fondo, no van a salir a nombre de otra persona. Entonces, porque él es el responsable, el cheque de reembolso de caja chica siempre sale a nombre de la persona que tiene los fondos. Las aplicaciones contables de las reposiciones se llevan a cabo oportunamente. Ahora, para el programa de auditoría al efectivo, en la etapa preliminar está preparar cédula estadística con los datos de identidad de los bancos con que opera la empresa, cédula estadística de los fondos de caja fijos o variables manejados por la empresa, incluyendo datos de políticas contables para el manejo, preparar gráficas de flujo descriptivas sobre las entradas del efectivo, elaborar gráficas de flujo sobre las operaciones de salida del efectivo, y con base en pruebas selectivas verificar la autenticidad del sistema para el control de las entradas del efectivo a banco. Entonces, en etapa preliminar está lo que veíamos anteriormente, que es uno de los objetivos del auditoría al efectivo, que es identificar que las cuentas estén correctas ante el banco, lo que es la información actualizada de quiénes son las firmas, quién es el representante, y después viene, así como la política, también la segunda es ver que si hay política para el uso del efectivo. Y después vienen las gráficas de flujo, que es lo que mirábamos en control interno. Entonces, si se acuerdan sobre que entradas o salidas de efectivo, que hicimos esa última parte. Con base en pruebas selectivas, verificar la autenticidad del sistema con control de formularios, evidencia de revisiones, cumplimiento de mecanismos de seguridad, correcta y oportuna aplicación contable, secuencia de formularios, evidencia de autorizaciones, cumplimiento de mecanismos de seguridad, oportuna y correcta aplicación contable,
Ahí está, cerciorarse lo que veíamos anteriormente, que las firmas de funcionarios sean mancomunadas, que estén aprobadas por el Consejo de Administración y que estén registradas ante los bancos. Responder el cuestionario de control interno, que es lo que veíamos anteriormente. En la etapa intermedia y final están las conciliaciones de saldo en cuentas bancarias, considerando la información de los estados de cuenta y poniendo énfasis en la corrección aritmética, la autenticidad de partidas en tránsito, ajuste oportuno de dichas partidas, coincidencia de saldos con banco, identificación con el periodo contable. Aquí tenemos que ver o obtener información, confirmaciones de saldo de todos los bancos con que opera la empresa y considerar su contenido en el examen de las conciliaciones. Por lo general, los estados de cuentas te lo envía el banco, o vos ahora lo ves en banco en línea, pero antes también vos podías enviar cartas de confirmación de saldo a los bancos, así como hemos hecho cartas de confirmación con los clientes, también se puede hacer en los bancos, pero por lo general los estados de cuentas bancarios, el banco los envía físicamente a la empresa y vos tenés también la facultad de verlo por medio de tus bancas en línea. Entonces desde ahí podés ver tus estados de cuenta bancarios. Efectuar arquivos de fondos fijos variables considerando su importancia y los antecedentes del control interno. En la fecha de cierre del ejercicio anual, efectuar corte de documentación de cheques y formularios que intervienen en el control de salidas y entradas del efectivo, considerando el corte de formas antes mencionado, aplicar el procedimiento de examen de eventos posteriores sobre documentos de operación. Entonces, con esto confirmamos que todo lo que nosotros hemos estado haciendo, en lo poco que hemos estado haciendo, lo estamos haciendo porque es lo que corresponde hacer en el caso del efectivo. Por eso hemos hecho arqueos, por eso hemos hecho las conciliaciones, los cuestionarios que ustedes han hecho anteriormente, porque forma parte del proceso de la auditoría. O sea, que al final no lo hacemos por hacerlo, sino que lo hacemos porque eso rige el proceso de la auditoría. Y igual lo podemos confirmar también con las normas internacionales de auditoría NIA. Operaciones ajenas al ejercicio auditado, indicios de alteración de saldos bancarios, operaciones del ejercicio auditado que no estén registradas, cualquier otro indicio de manipulación. Eso es todo lo que necesitamos o estamos buscando al hacer una auditoría en la parte del efectivo, porque tenemos una auditoría a todos los estados financieros, pero la vamos viendo por parte. En el caso de la asignación, como comentaba al inicio, que no estaban todos, no quise hacer un examen. Esto que subí como tarea era el examen, pero no lo quise meter como examen. Entonces, van a trabajar esto. Vale 30 puntos, entregan sábado a medianoche, porque el sábado podemos verlo, si tienen consulta que quieran hacer en persona, me preguntan, si necesitan alguna explicación de algo, me preguntan, porque digamos que al final va a haber esa ventaja, que el sábado es el examen, pero igual es clase, según las nuevas indicaciones de la ingeniera. Entonces, vamos a ir el sábado a las 8 de la mañana y ahí me pueden preguntar acerca del caso y terminarlo y entregarlo esa misma sábado a medianoche. Y el examen, que va a ser cuestionario de 30 puntos sencillo, ese va a estar abierto todo el día sábado. Bueno, me imagino que el que termine este trabajo y no quiera llegar el sábado, no sé si eso ya es decisión de cada quien. Pero si necesitan, obviamente, explicación en persona, ese mismo sábado lo podemos abordar. Entonces presentamos los estados financieros, estado de resultados, balance general, y después vienen situaciones de ajustes contables. Por parte, primero la empresa tiene constituido un fondo fijo de 500 para gastos menores. Durante la última quincena se realizaron los pagos, compra artículos de librería, con 100, compra artículos de limpieza 30, compra artículos de electricidad 20.
y constata que los fondos recontados ascienden a 340. Esos 340 me los detallan a como ustedes quieran en el arqueo, en billete o moneda, como es un poquito, a como ustedes deseen, pero que haya, digamos, varias denominaciones, no 3 billetes de 300 y 2 de 20. Entonces ahí ustedes lo acomodan. La empresa procedió a fecha de cierre de ejercicio a efectuar conciliación bancaria. Se encuentran pendientes ajustes. Entonces ahí necesitamos ajustes, ¿sí? Obviamente ustedes consideran todo lo que lleve ajuste lo tienen que incluir. Saldo de libro 11.161 es deudor. Saldo de extracto bancario 97.63 es deudor. ¿Qué significa? Que en mi estado de cuenta bancario me refleje 97.63 deudor. Significa que está negativo. Entonces me da información. Cheques pendientes de pago 3.517.89. Depósito pendiente de acreditación 13.923.13. Débito por cuota de préstamo 638.83. Nota de débito por gastos bancarios